te veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Levante su voz, dígale: Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígale: quiero ser como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Ese es el primer amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa tiene que ser nuestra vida. El estar contigo y reflejar tu amor al mundo, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Preparamos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Ahí donde que usted está, levante sus manos. Levante sus manos. Dígale: Señor, gracias por traerme a tu casa. Gracias, Señor, porque mi corazón voy a preparar para escuchar tu palabra. Dígale: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día, de noche, meditaré en él. Dígale: guardaré y haré conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces, dígale, haré prosperar mi camino y todo me saldrá muy bien. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted también allá atrás de las pantallas. Tome asiento, por favor. Prepare su corazón en esta mañana que vamos a hablar su palabra. Hoy en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón pues hablarles sobre un tema. Y el tema que en esta mañana vamos a estar hablando es regresando al primer amor. Otra vez les repito, el tema de esta mañana es regresando al primer amor. Quiero que por favor abran sus Biblias. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Apocalipsis, el último libro, váyase al último libro, el libro de Apocalipsis. Vamos a leerle desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Jesucristo, antes, por amor a la iglesia, interesado en la iglesia de Cristo, había pasado por algunas etapas de su vida. Y a Jesucristo le interesa cada etapa de la vida de su iglesia. Entonces Jesucristo comienza a hablarle al apóstol Juan. Juan estaba preso en la isla de Patmos, y en esa isla Juan recibió una revelación. Y en medio de esa revelación Jesucristo comenzó a hablarle a él. Habló Jesucristo de muchas cosas, pero una de las cosas que Jesucristo se enfocó es en las 7 iglesias. Entonces,
comienza Jesucristo hablando al apóstol Juan sobre la primera iglesia que fue fundada en el lugar de Éfeso. Entonces vamos a leerlo para tener un poquito más de entendimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los que han llamado mentirosos. 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué espectacular este mensaje, y vamos desglosándole y discerniendo lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Yo quiero que me ponga mucha atención y quiero que me siga, quiero que no se distraiga, porque a veces nosotros estamos ahí escuchando, pero a veces nos dejamos robar por el diablo la palabra. Y déjeme decirle que es tiempo de poner mucha atención. Vamos a ir discerniendo. Comienza diciendo esto: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Cuando comienza diciendo Jesucristo, el mensaje de Jesús hasta el lugar y la persona correcta, y por eso nos emociona. Cuando comienza a decir que escribe al ángel, estaba diciendo que Jesucristo comienza a hablar al mensajero que está dirigiendo la iglesia, al pastor. Entonces, ángel en el griego es angios, que quiere decir mensajero de Dios, no un mensajero del mismo, sino un mensajero de Dios. Jesucristo comienza a hablar al mensajero y comienza a decirle a los que están dirigiendo la iglesia: yo dice estoy, miren lo que dice. A las 7 dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es Jesucristo el que anda en todo lo que significa la iglesia de Cristo. La iglesia no le pertenece a un pastor, la iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. Y no hablo de una estructura, entiéndase bien, no hablo de un templo, no hablo de una estructura construida por manos de hombres. Estoy hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué quiero decirle? Que usted le pertenece ¿a quién? A Jesucristo. Usted no me pertenece a mí, usted no le pertenece a un hombre, usted le pertenece a Cristo. Nunca se olvide de eso. Y Cristo es el que está gobernando su vida. Cristo es el que le está dando dirección. Cristo es el que da dirección a todos los pastores. Cristo es el que les dan dirección a todos los líderes que tienen un ministerio, que están sirviendo en el Señor. Y comienza más abajo a decirles: yo conozco tus obras. Jesucristo está hablando a un grupo de creyentes, de iglesia. Hablo esto porque lamentablemente, déjenme decirle que hemos pasado en la vida de procesos tras procesos. Jesucristo estaba hablando a unas 7 iglesias.
Las 7 iglesias son estas que Jesucristo habló. Habló a la iglesia de Éfeso, habló a la iglesia de Esmirna, habló a la iglesia de Pérgamo, habló a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea. Cada iglesia había pasado por distintas etapas de su vida. Cada iglesia. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia que también pasó por sus procesos. Por eso es que comienza Jesucristo a hablar primero a la iglesia ¿de dónde? De Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba justamente fundada en esa región. Y quiero hablarle un poco sobre qué era la ciudad de Éfeso. Y ahí póngame mucha atención. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy grande. Una ciudad que abarcaba casi a 200,000 personas. Era una ciudad donde que había algunos teatros, había, déjenme decirle, las construcciones que ellos tenían. Eran unas construcciones que usted se quedaba admirado. Una vez yo estaba viendo un programa sobre los países árabes y dice que en Arabia Saudita son unas construcciones, no sé si ustedes alguna vez vieron, con unos monumentos gigantes, una ciudad, pero que bárbaro, llama la atención. Allá no es que andan con un carro Chevrolet como uno. Allá andan con los carros Lamborghini, los Mercedes, los Audi. O sea, es una ciudad sumamente, pero poderosa económicamente. Y déjenme decirle que la ciudad de Éfeso era de la misma manera. La ciudad de Éfeso tenía un monumentos, tenía edificios, pero también tenía una plaza que abarcaba casi como a 20,000 personas. Ahí estaba todo adelante y por la parte de al frente tenía las graderíos. Una cosa tremenda, cosa que cuando se reunían era una cosa pero que llamaba la atención. En ese tiempo la ciudad de Éfeso era una de las ciudades, prácticamente una metrópolis. Una ciudad que inspiraba a otras ciudades. Era una elegancia espectacular, un orden espectacular. Y en ese también había un templo que se había construido. Un templo que medía más o menos como 137 metros de largo, 69 metros de ancho, 18 metros de alto. Y tenía 127 columnas. Era una cosa, la séptima cosa, como dicen, la séptima maravilla del mundo. Era una cosa espectacular. Una ciudad que era próspera en todos los sentidos. Tenía un puerto que allá desembarcaban todos los productos que venían de Grecia, que venían de Roma. Una cosa espectacular. Entonces, esa ciudad no le faltaba absolutamente nada. El hecho que sea un puerto quiere decir que era una ciudad bien próspera. Tenía una calle, déjeme decir, una calle larga. Y en esa calle todo mundo podía hacer comercio. Todo mundo podía negociar. Aparentemente todo estaba bien. Pero como la ciudad también había prosperado, déjeme decirle que esa ciudad también se había perdido. Eso era lo malo. La ciudad tenía grandes cosas, grande prosperidad, pero lamentablemente esa ciudad estaba perdida. ¿Perdida en qué cosa? Perdida en todo lo que se llamaba inmoralidad, en todo lo que se llamaba idolatría. El templo que yo les acabé de decir no era un templo así nomás. Era un templo construido para una diosa que se llamaba la diosa Diana. Las calles que yo le dije, esas calles que podían hacer negocios, no es que era malo que tengan negocio, no era malo que sean prósperos. Lo malo es que tenían la intención equivocada. Toda esa ciudad vivía para los placeres de ellos, pero no vivían para agradar a Dios. Entonces, en ese templo, déjenme decirle que había una estatua, la diosa Diana, prácticamente con muchos senos, como unos 7 senos por todo lado. La creencia era
de que la gente que entraba al templo, antes de entrar, tenía que tener relaciones sexuales con una prostituta. Supuestamente que los que tenían relaciones sexuales con una prostituta iban a recibir la revelación, iban a escuchar la voz de la diosa Diana. Tenían que tener relaciones también cuando ellos salían también después de la adoración para la diosa Diana. Ya se imaginarán. Por eso a la diosa Diana le conocen como la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Entonces era una cosa tremenda, déjenme decirle. Entonces, en esa calle que yo les dije, en esa calle que era larga, que llegaba a todas las cosas del puerto, vendían todo. Lo que usted quería conseguir, ropa, artesanías, de todo. Pero también vendían, déjenme decirle, pero también vendían todo lo que era imágenes, todo lo que era construido con las manos del hombre, que endiosaban esas cosas. Ahí estaban los becerros del dios Baal, ahí estaban las imágenes de la diosa Diana. Era una idolatría tenaz. Cualquier coincidencia, una cosa pero terrible. Entonces la gente en ese pueblo, en esa ciudad, se había, como le digo, muchos se habían lanzado a la inmoralidad y a la idolatría. Pero dice la palabra de Dios que donde que abunda el pecado, sobreabunda, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Dios había también puesto los ojos en ese pueblo. Dios había tenido misericordia en ese pueblo, que estaba ese pueblo camino al infierno, camino a la destrucción. Ese pueblo se había dañado. Ese pueblo había vivido para él mismo. O sea, ese pueblo prácticamente estaba viviendo sus propios placeres. Wow, como este tiempo, ¿no? Que el mundo anda disfrutando de los placeres, el mundo anda atrás del mundo, la gente quiere agradar al mundo, el mundo ha contaminado el corazón de la gente. Ahora las cosas malas llaman buenas y las cosas buenas llaman malas. Entonces esa ciudad estaba totalmente inmoral, totalmente destruyéndose, camino al infierno. Pero como Dios es bueno, como la gracia de Dios no quería que todos se vayan al infierno, sino que puedan alcanzar salvación, utiliza a un apóstol llamado Pablo. En ese tiempo Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Un hombre que también era pecador, un hombre que también era malo. Saulo, antes de llamarse Pablo, Saulo era una persona que perseguía a los cristianos. Una persona que mataba a los cristianos, que aborrecía las cosas de Jesús, siguiendo a su religión, porque él tenía una religión. Él se glorificaba diciendo que él era un fariseo, y él, claro, era estudiado, él era preparado en las mejores universidades. Pero déjeme decirle, ni la preparación le sirvió para que pueda, déjeme decirle, encontrarse con el Señor. Porque una cosa es ser preparado, pero otra cosa, discúlpeme la palabra, pero otra cosa es ser tonto. ¿De qué le servía al apóstol Pablo saber todo? Porque él era erudito en todo, pero no conocía al Señor Jesucristo. Si no conocía al Señor Jesucristo, lo demás era vano, lo demás era pasajero. Pero Pablo, déjeme decirle, se encuentra con Jesucristo. Ya Jesucristo había sido muerto, pero Cristo había sido glorificado ya. Cristo había sido resucitado. Y Cristo resucitado, Cristo se había encontrado con Pablo cuando Saulo estaba yéndose camino a Damasco. Cuando Saulo estaba en su corazón lleno de odio, lleno de rencor. ¿Por qué Pablo tenía eso en su corazón? Porque Pablo lamentablemente seguía una tradición del mundo, seguía las cosas del mundo. Y a él le fastidiaba que una persona que conozca a Cristo de pronto diga, no, yo ya no quiero participar en esto. Ya no quiero estar perdido, ya no quiero ser idólatra, ya no quiero ser inmoral, ya no quiero vivir esta clase de vida. Yo quiero otra clase de vida. Y la otra clase de vida le daba a Jesucristo.
Entonces Pablo era así, ese hombre que pensaba que todo mundo tenía que participar en la inmundicia. Saulo pensaba que todo mundo tenía que idolatrar a sus dioses. Pero Saulo caminando, Jesús se aparece y le bota al piso, escúcheme bien. Y ahí es cuando Jesucristo le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es esa voz? Dijo: lo que tú estás haciendo, lo que tú estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí. Y ahí es cuando Jesucristo le volvió ciego y Saulo no pudo ver. Y esa es otra historia, que no quiero enfocarme tanto en la vida de Saulo, pero le cuento un poquito para que usted sepa quién es, a quién Dios utilizó. Y Dios, claro, se encuentra con Saulo y le cambia el nombre. Y le pone Pablo, el apóstol Pablo. ¡Wow! Por eso dice su palabra, que Dios vino por lo más vil de ¿qué? Del mundo, para avergonzar a los sabios. Él vino a los perdidos para que el perdido pueda ser una arma poderosa en las manos de Dios. Él vino a buscarnos a nosotros, los que somos menospreciados por la gente, los que somos humillados. Y el Señor vino y nos rescata y nos pone en un lugar más alto del lugar donde que nosotros estábamos viviendo. Dios coge a Pablo y lo lleva a Éfeso. Les lleva a la ciudad de Efesios. Allá lo lleva. Y allá el apóstol Pablo comienza a trabajar por 3 años en esa ciudad. En una ciudad, como yo le conté, inmoral, mala, malvada, contaminada. Para el trabajo de Pablo no era fácil. No era fácil. Tenía que estar ahí predicando la palabra. Había muchas cosas. Y Pablo comienza a levantar una iglesia poderosísima. Antes solamente se reunían solamente en las sinagogas. Pero con la ayuda de Dios, Pablo logra alquilar una parte del Coliseo para que la gente comience a congregarse en el Coliseo y puedan escuchar todos al apóstol Pablo. Y esa palabra que salía del apóstol Pablo no era una palabra de él, era una palabra ¿de quién? Del propio Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede cambiar nuestras vidas, nadie más. Entonces, cuando ya la iglesia estaba establecida, cuando ya la iglesia estaba crecida, comienza ahí a vivir otra etapa de la vida. Y ahí es cuando Jesucristo comienza a decirle: yo conozco tus obras. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que el Señor comenzó a ver lo bueno que ellos hacían. Las obras buenas que los cristianos en ese tiempo estaban haciendo es que ellos comenzaron, déjeme decirle, a ayudar a los demás. Se preocupaban por la otra gente. Era una iglesia hermosa, la iglesia de Éfeso. Una iglesia que comenzaba ya no a hacer lo malo, sino las cosas buenas. Se apartaba del pecado y comenzaba a vivir en santidad. Ellos hacían las cosas buenas para todos. Buenas obras, mis queridos. Ayudar a los demás, a no pecar. Entonces, una iglesia generosa. Y mire más acá abajo lo que dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Ellos trabajaban en el Señor. ¿Qué quiere decir? Ellos predicaban la palabra de Dios. Imagínense, no era una iglesia que ahí solamente dijo: oh, qué chévere, conocía a Jesús y ya. Se quedaban callados. No, esa iglesia era una iglesia donde quiera que iban, ellos trabajaban para el Señor. Donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Y decían: oye, Cristo te ama, Cristo quiere sacarte de ahí. Entonces esa iglesia trabajaba. Una iglesia que tenía paciencia con aquellos que todavía estaban en un proceso de crecimiento. No era una iglesia que a lo primero que comenzaban a escuchar la palabra tenía que cambiar, sino a lo contrario, tenían esa paciencia, tenían ese amor. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y por eso Jesús le dice: yo conozco tu trabajo, tu paciencia, tu amor por el trabajo. Comienzas tú a predicar donde quiera que vayas, no te quedas callado. Qué importante, ¿no? O sea, una iglesia, imagínense, de esa magnitud.
en un mundo lleno de perdición. O sea, la iglesia no se quedó con el milagro de al ser salvo. La iglesia transmitió al hacedor de milagros, que era Jesucristo. Y eso tiene que ser también en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser de esa manera. Una manera donde que conozcamos al Señor, pero compartamos el evangelio a toda la persona. No importa si me cae bien o me cae mal. Porque a veces nosotros nos distinguimos así, ¿no? Es que no me cae bien, hincha de la liga es. Y comenzamos ahí, es que no me cae bien, me cae mal. Pero Jesucristo no dice que ha venido por uno. Él vino ¿por quién? Por todos nosotros. Él vino a salvarnos a todos. Entonces, qué importante que nosotros hagamos buenas obras, que comencemos a ayudar a los que necesitan, que comencemos a predicar, a trabajar para Dios, predicar el evangelio por amor a Cristo. Y más abajo, miren lo que más hacía esta iglesia. Dice, yo conozco, pues que no soportas a los malos. ¡Wow! ¿Qué quiso decir? Que esa iglesia hablaba de una santidad, pero una santidad fuera de serie. Ahí no permitían a la gente que esté pecando. Era una iglesia donde que era lo malo es malo y lo bueno es bueno, lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay más, no hay intermedios. Ahí aquel líder que le encontraban pecando le sacaban. ¿Por qué le sacaban a los líderes que estaban sirviendo y estaban pecando? Porque eso era contaminación para los demás. ¿Han escuchado ese dicho que dice manzana podrida daña a las otras, pues? Entonces ellos, la iglesia de Éfeso, era tan celoso con esa santidad. Le encontraban haciendo malo. Ven, tú no puedes estar al frente. Te quedas aquí. Por eso tú no soportas a los malos. No soportaban, porque la iglesia de Cristo tiene que ser, ¿qué cosa? Ejemplo para los demás. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, que más que nuestras palabras son nuestros actos, los hechos, las cosas que yo hago. Entonces, qué importante. Acuérdese que los hombres no nos ven, pero Dios sí nos ven. Por eso dice el Señor, yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco, está diciendo, yo te conozco a ti desde lo más profundo. No podemos escondernos de Dios. No, usted puede decir, no, pues de aquí me voy a Miami y allá pues puedo estar, vivo una vida loca y vivo ahí en libertinaje. Yo no le veo, pero Cristo sí le ve. Él conoce sus obras. Entonces esa iglesia no le permitía, no soportaba a los malos. Alguien que estaba pecando, se acercaban con el amor de Cristo, eso sí, se acercaban y no se quedaban callados. No se quedaban callados. Ellos decían, oye, estás pecando. Mi querido hermano, salte de ahí, porque ese pecado te va a llevar a la destrucción. La desobediencia te va a llevar a la pobreza, te va a llevar a lo que termines en el lodo. Salga de ahí. Por eso no soportaban a los pecados, dice a los malos. Entonces la iglesia de Cristo tiene que ser de la misma manera. No somos para juzgar a nadie. Dios es el único que juzga. Pero sí somos, por amor a Cristo, necesitamos nosotros siempre exhortar al hermano que está caminando mal en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Tiene que exhortar por amor a Cristo. Porque yo estoy más que seguro que si usted no le exhorta a la persona que está viviendo mal, esa persona el día que muera se va a ir al infierno. Y el día que muera usted también, Dios le va a tomar cuentas a usted, mis queridos. Me va a tomar a cuentas a mí. Si como pastor yo a usted no le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Eso no le agrada a Dios. Déjeme decirle que mañana más tarde Cristo me va a tomar cuentas. Me va a decir, tuviste la oportunidad de decirle que no estaba viviendo, no me estaba agradando a mí, y no le dijiste nada y le dejaste que se pierda en el infierno. Pero si yo le digo que está viviendo mal, que eso no le agrada a Dios, las vidas suyas de mis manos pasaron. Ya no me responsabilizo. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos no soportaban a los que estaban pecando. Hablaban, les decían, y eso tiene que ser la iglesia, mis queridos hermanos, los que están escuchando tras de las pantallas. Cuando usted ve a un hermano que está pecando, usted no sea chismoso primero.
Usted vaya y exhórtele, dígale con amor, con ese amor que le caracteriza. Diga, hermano, usted está viviendo mal. No está viviendo como Dios le manda. Esto le va a llevar a la destrucción. Por favor, salga de ahí. Si es que no le hace caso, lleve a un testigo y hablen con el testigo. Si no le hace caso con el testigo, llame a los pastores, a los ancianos, a los líderes. Si no le hace caso, déjeme decirle ahí sí, avise a la congregación. Porque es preferible que una manzana podrida sea quitada que todas las manzanas se pudran. Entonces, por eso qué importante. Por eso la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos. ¿Qué más dice? Dice, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que la iglesia cuidaba la doctrina. Escúcheme bien. ¡Qué importante! Había falsos profetas, falsos apóstoles, como en estos tiempos también lo hay. La palabra de Dios no la trazan bien, no la estudian. A veces hay gente que predica el evangelio para sus propios beneficios. Y ahí es el problema, donde que muchos pastores se han enriquecido. Muchos pastores han robado, han metido la mano a la gente y les han robado. Habían falsos profetas, apóstoles también en ese tiempo, y hablaban también falsas cosas de Cristo. ¡Wow! La doctrina que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Timoteo, y qué decir de todos los, como Mateo, Lucas, Marcos, ellos tenían bien claro cuál era la doctrina verdadera. Hay una sola doctrina que habla la palabra de Dios, y es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de un Dios trino, de un Dios que existe, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre como creador, el Hijo como salvador, el Espíritu Santo como consolador y guiador. Tres personas distintas con una sola esencia divina. Y estos tres en una unidad completa, en una unidad indiscutible. Es un solo Dios. ¡Wow! Y eso tenían que guardar. Pero venían algunitos, ya el arrianismo ya estaba empezando ya. Ya venían algunitos a decir que el Espíritu Santo solamente es la fuerza energética de Dios. Que el Espíritu Santo no es una persona, que no es el consolador. Ya venían algunitos a decir que Jesucristo es el mismo Padre. O sea, un arrianismo espectacular. Ya venían a decir que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era divino. Otros decían que Jesucristo no había nacido de María. Otros decían que Jesucristo solamente es un profeta, nada más. Y nunca le reconocieron como la palabra nos dice. El Mesías prometido, el Salvador del mundo. ¿El Hijo de quién? De Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, versículo fácil. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió. Jesucristo preexistente desde el principio. No como algunos creen que Jesucristo solamente existió desde María para acá. Solamente Jesucristo era el único camino al Padre. No hay más. Donde que la gente entendía que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No como ahora que tenemos santos, que tenemos vírgenes, que tenemos otros dioses. La palabra no le dice así. Cuidaban esa doctrina. Cuidaban la verdadera doctrina. Por eso es que Pablo era celoso con eso. Cuando en Éfeso había lo que, ¿se acuerdan lo que les dije? Éfeso, adoradores de la diosa Diana. Hoy son adoradores de otra cosa. ¿Ah? Adoradores de la diosa, del dios Baal. Hoy adoradores de santos. ¡Wow! Entonces miren cómo era esa iglesia. Ellos sabían quién eran los verdaderos apóstoles. Tenían que hablar de un Jesucristo que había venido, que había encarnado. Y un Cristo que en realidad Él siempre estaba caminando por este mundo, predicando la salvación, dando a conocer al verdadero Dios, sabiendo que Él era la única esperanza. Y los apóstoles tenían
déjenme decirle, tenían que hablar de un Cristo que había venido, que había muerto, pero que había resucitado y que hoy está a la diestra del Dios Padre. Ahí está Jesucristo, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Entonces, qué importante que usted en estos tiempos sepa, como la iglesia de Éfeso. Le hablo porque hay muchos que se están descarriando, muchos que han conocido la verdad, que han conocido a Cristo, han visto milagros, pero mañana más tarde están adorando a otros dioses falsos. Semana Santa. Todos los días son santos para el Señor. Y hay un solo santo que se llama Jesucristo. No hay otro santo, no hay otro Dios, no hay otra virgen, no hay nada. Pero lamentablemente el pueblo de Éfeso vivía en esa perdición. Y ahora también viven muchas personas en esa perdición. Pero dando gracias a Dios hemos salido también de ahí. Todos hemos estado ahí. Pero Cristo nos ha quitado la ceguera espiritual y ahora estamos ahí. Por eso dice la palabra que ellos sabían quién eran los verdaderos apóstoles. ¿Quién eran los verdaderos apóstoles? ¿Quién eran los que hablaban la verdad? La verdad, ¿usted dónde la va a encontrar? En la palabra de Dios. Yo le puedo estar mintiendo, yo le puedo estar engañando, pero la palabra de Dios no le va a engañar. Y usted va a saber cuando alguien venga y le diga cositas que están fuera de la Biblia, usted deséchelo. Cuando alguien quiere enseñarle algo, o la iglesia tradicional quiera ponerle algo, usted lo que tiene que decir es, ¿dónde está? ¿Dónde está en la Biblia? El acto, la práctica que usted me dice que haga, ¿en dónde está? ¿En dónde está la misita para los muertos? ¿Dónde está el bautizo para los niños? ¿En dónde está? ¿En dónde? ¿Dónde está la venta de indulgencias? Vamos pues, dígame. Enséñeme, ¿dónde está? ¿Esto practicaban los apóstoles? Acuérdese que la iglesia de Éfeso guardaba, ¿qué cosa? La doctrina. ¡Wow! Entonces nunca se olvide que la verdadera doctrina es la doctrina donde que habla la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre como creador, el Hijo como salvador, el Espíritu Santo como nuestro ayudador consolador. Toda la Biblia. Por eso le mando una tarea. Lea el principio de todas las cartas en el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan comienzan a exaltar. Filimón mismo, en la carta de Filimón, todas las cartas, léanlo, el principio, solo el principio, y comienzan a exaltar: doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también se despedía, decía, doy gracias, decía, al amor de Dios, a la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. O sea, lean y se van a dar cuenta que Jesucristo no existió desde María para acá, sino Jesucristo estaba desde el principio de toda la creación. Por eso en el libro de Hebreos nos dice que todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de las cosas hubieran sido hechas, pues. Entonces se dan cuenta, esa era la verdadera doctrina, y podremos hablar muchas cosas, pero estamos con el tiempo. Entonces, vamos a otra cosa más que estaban viendo. Dice, has sufrido, en el 3, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Has sufrido, ¿qué quiere decir? Cuando dice, has sufrido, estaba diciendo, has sufrido persecuciones. Porque acuérdense que en esos tiempos los cristianos estaban siendo perseguidos y por los mismos sacerdotes, idólatras, inmorales, por los mismos sacerdotes, donde que por afuera eran vestidos todo con unas túnicas largas, todo blanco, todo pomposa, pero por adentro eran sepulcros blanqueados, dijo Jesús. Por afuera se ven impecables, se han bañado, se han peinado, se han pintado, oye, qué lindo, pero por adentro están más sucios, más podridos. Y comenzaron a perseguir a la iglesia, persiguieron a las cabezas, que en ese tiempo era el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, apóstol Juan.
Ellos murieron como mártires hacia Jesucristo. Pero nada les impedía de renegar al Señor. Imagínense, a usted y a mí nos van a perseguir. A usted y a mí la gente nos va a rechazar. La propia familia le va a decir, ay, ya te estás volviendo hermanito. Aleluya. Te estás volviendo aburrido. Eso no es. La vida se hizo para disfrutarla. Van a comenzar a negarle. Ya no le van a invitar a fiestas. Ya no le van a invitar a muchas cosas para perderse. Pero alégrese porque usted está haciendo bien. Cuando usted no esté haciendo bien, déjeme decirle, siéntase triste. Búsquele al Señor. Entonces va a ser la iglesia de Éfeso. Vivía la persecución. Por eso dice, yo conozco que tú has sufrido. Les perseguían, pero no renunciaban ¿de quién? De Jesucristo. Le ponían a las personas ahí. Sacaban una espada. ¿Renuncias a Cristo? ¿Renuncias a Cristo? Usted decía, sí, salvado la vida, pero se iba al infierno. Porque renegó de Cristo. Negó de Cristo. Pero usted decía, no. Si tengo que morir, muero. Por Cristo, para Cristo. Volaba las cabezas. Moría físicamente, pero tenía la vida eterna con Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se da cuenta? Entonces, qué tenaz. Entonces, por eso es que comienza a decir esto. ¿Has sufrido? ¿Has tenido paciencia? ¡Wow! Otra cosa importante. La paciencia. En estos tiempos que estamos viviendo. Tenga paciencia. Confíe en el Señor. No se olvide que el amor de Dios está en usted. Si yo le preguntara a usted y a mí, ustedes me preguntaran, ¿usted se ha muerto de hambre en estos días? Estoy seguro que no se ha muerto de hambre. Un arrocito por lo menos con pollito tierno que nosotros decimos, ¿no? Arrocito con huevo. Pero hemos comido. Dios no nos ha dejado desamparados. Tenemos por lo menos donde acostarnos. Todavía le tenemos a nuestra familia. O sea, ¿qué le hace falta? Tenga paciencia. Todo esto va a pasar, pero no reniegue del Señor. No pierde el amor. Qué importante. Tenga paciencia, todo esto pasará. Pero cuando esto pase, no se quede sin Cristo, porque hay mucha gente que solo le sigue a Cristo. Porque hoy están pasando este momento. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia tenaz. ¡Wow! No. ¡Qué iglesia para hermosa! Una iglesia donde que, como leímos al principio, una iglesia donde que trabajaba predicando el evangelio. Hacía buenas obras de ayudar a los demás. Sabía cuál era la doctrina, ¿no es cierto? Conocía todo. Pero algo había pasado en la vida. Acuérdense que en la etapa del cristiano pasa esto. Pasa el nacimiento. Usted cuando conoce a Dios es una cosa hermosa. Pero la iglesia había pasado por una etapa de la vida espantosa. Es como en una relación matrimonial. Escúcheme en esto. La relación matrimonial, cuando usted empieza, ¿cómo empieza? Empieza todo lindo, empieza enamorado, empieza que tú eres el amor de mi vida, tus ojitos son como dos luceros y hechiceros, ¿no es cierto? Vivimos para ellos, nos mensajeamos todo el tiempo, nos llamamos todo el tiempo. O sea, empezamos bien enamorados, pero cuando va pasando el tiempo, quiero que me ponga atención porque este es relacionado a la iglesia. Cuando pasa el tiempo, ya vienen otra cosa a suplir el primer amor. Ya no le hacemos las cosas por amor, sino por obligación. ¿Por qué? Porque han venido los hijos y mi amor está en los hijos, pero no está en el que comenzó primero. Vino el carro, mi amor está en el carro y no está con la que comencé primero. ¿Sí me hago entender? Y a veces yo trabajo y no trabajo por amor a mi familia, trabajo porque ya me toca. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia? Que alguien venga y diga, oye, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, yo arreglo la casa, yo cuido de mis hijos, por amor a mi familia. Pero no, porque me toca. Oh, ya me toca. Me toca mantener a mi familia. Me toca hacer. No, a usted no le toca. Usted lo hace porque ama. ¿A quién?
a su familia. Es de la misma manera lo que pasó en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, todo bonito, todo hermoso. Crecían, predicaban, no se descuidaban de nada, pero se descuidaron de algo fundamental. Baje más abajito que vamos acabando. En el 4 dice, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se enfocaba tanto en las cosas de afuera, pero se olvidaron ¿en quién? En Jesucristo. Su relación con Dios. Y es que eso es lo lamentable de la vida. Empezamos, conocemos a Cristo, estamos bien enamorados, empezamos a crecer, pero cuando ya pensamos a crecer, viene la otra etapa que a veces somos orgullosos. Nos creemos los que sabemos todo y no permitimos que otro nos enseñe. Ya estamos en esa etapa y después de eso nos volvemos arrogantes. Pensamos que las cosas se manejan porque yo lo hago. Usted sin la ayuda de Dios, yo sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Todo se nos va a destruir. Por eso dice, todo está bien, todo has hecho, has guardado la doctrina, has hecho buenas obras, has trabajado predicando el evangelio, todo está bien, pero hay algo que sí estás haciendo mal, te estás olvidando de mí. Te estás olvidando que yo soy el primer amor. Ya no pasas tiempo conmigo. Ya no lees la palabra. Ya no oras. Ya no me pides ayuda. Porque antes le pedíamos ayuda a Dios. Pero ahora ya no. Pensamos que nuestro esfuerzo es todo para conseguir algo en la vida. Viene algo económico a nuestra vida. Nos quedamos enfocados por lo de afuera. Como el lugar de Éfeso. Todo pomposo. Todo con estructuras grandes, todo hermoso, ejemplo en prosperidad, pero mal ejemplo en moralidad. Qué cosa para terrible. Y es que el separarse de Dios nos lleva, déjeme decirle, a olvidarle a Él. Qué importante que volvamos a qué cosa, al primer amor. Como iglesia le hablo. No puedo hablarle a una persona que no es creyente. Como iglesia yo le hablo de que volvamos otra vez a ese amor, a ese sentir donde que antes nos ardía el corazón por estar con Cristo. Nos ardía el corazón por entrar a la iglesia. Yo estoy más que seguro que este tiempo nos está sirviendo porque hay muchos hermanos que me dicen, pastor, ya quisiera estar en la iglesia y me alegro. Me alegro. Pero que su intención no solamente sea por estar en la iglesia, su intención sea por estar con Cristo. Con Cristo buscándole. Nuestra prioridad tiene que ser esa. Vaya a la iglesia, pero ahora le dejamos en segundo plano. Ahora el trabajo ha ocupado el lugar de la iglesia. Los estudios han ocupado el lugar de la iglesia. Los quehaceres han ocupado el lugar de la iglesia. El afán ha ocupado el lugar de mi tiempo con Dios. De estar relacionado día tras día con Él. Como le digo, cuando uno empieza con una relación, una pareja, acuérdese cómo empieza. Empieza de esa manera, con amor, con cariño, hasta lo que estornuda le sale bien. Qué bonito que estornuda. Pero pasa el tiempo y le molesta después. Y después solamente estamos por qué cosa. No por amor, sino por costumbre. Y a veces así es nuestra relación con Dios. Estamos con Dios solo porque me toca. Solo por costumbre, para que no digan nada. Estamos por Dios solamente para satisfacer a hombres. Pero no estamos porque de veras nuestro corazón arde y late por Jesús. Por eso el Señor dice, tengo algo contra ti, has perdido el primer amor. No está mal hacer obras, hágalo, pero hágalo por amor al Señor. No lo haga porque quieren que la gente le vea que usted puede hacerlo. Hágalo porque usted ama a Cristo, por amor a Cristo.
Vaya a la oración por amor a Cristo. Lea la palabra por amor a Cristo. Si ayuna, ayune por amor a Cristo. Haga las cosas por amor a Él. Volvámonos a los inicios. Todo lo que ha pasado es gracias a Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Pero volvamos al primer amor que hemos perdido como iglesia. A veces vamos a la iglesia y nos sentimos importantes, nos sentimos dueños de la iglesia, dueños de la estructura, dueños de la gente. Cuando en nosotros no hay nada. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo que usted tiene le pertenece a Dios. Es que mi carro no es su carro, es de Dios. Él le dio. Porque si usted lo hizo para usted, mañana más tarde eso se va a destruir. Todo lo que haga es para el Señor. Lo que usted tiene, lo que usted alcance, la profesión que usted es gracias ¿a quién? A Dios. Regrésese al primer amor, que es Dios. Y cuando usted regresa al primer amor, que es Dios, déjeme decirle que todo irá fluyendo en la vida y le irá bien. ¿Cuántos me dicen amén? Más abajo dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero ¿de qué? De este lugar. ¡Wow! El Señor nos dice: arrepiéntete por haberte alejado de mí. Te quedaste en mi obra, pero no te quedaste conmigo. Y eso hay que tener cuidado para los siervos que sirven, para los pastores, para los líderes. Nos quedamos con el don que Dios nos ha dado. Tocamos bonito, predicamos bonito, pero nos hemos olvidado de aquel que nos dio ese don, de Jesucristo, que sin Él no podemos hacer nada. Dice: acuérdate y vuélvete a las primeras obras, a las primeras cosas que hacías conmigo. Antes que te ocupes en las cosas, antes que seas llamado a líder, antes que seas llamado a pastor, antes que seas llamado a las actividades en este mundo. ¿Qué hacías antes? Me orabas, me buscabas, las cosas mías eran importantes, ya no eran una carga. Porque cuando no tenemos el primer amor, las cosas de Dios son carga. Las cosas de Dios son carga. Me cuesta, me hace pesado, me pesa orar, me pesa leer la palabra, me pesa hablar el evangelio, me pesa ir a la iglesia, me pesa servir a los demás. Porque no está, ¿qué cosa? El primer amor. Pero cuando está el primer amor, nada me pesa, porque estoy con el amor de mi vida. El amor principal. El amor que no debemos dejar, no debemos descuidar, porque todo lo que se descuida se acaba. Y cuando dice, yo quitaré, dice, si no te arrepientes, no te vuelves al primer amor, te voy a quitar el candelero. ¿Qué quiere decir? Te voy a quitar la eficacia que tú tienes en la vida, el favor que tú tienes. Porque los que andan con Cristo, ¿cuántos sabemos que tenemos favor de Dios? Somos eficaces en lo que emprendemos, en lo que hacemos. Pero cuando nosotros nos descuidamos del primer amor, Dios coge y nos quita la gracia para que otras personas nos vean con agrado. Nos quitan esa gracia para que nosotros emprendamos algo y nos vaya bien. Te quito la eficacia para que seas inspiración para los demás. Antes eras inspiración, ahora no lo eres. Ahora eres burla para los demás, porque te has olvidado de mí. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Jesús, yo te quito todo. Te quito el favor. Y para que no sea quitado eso, regresemos al primer amor. ¡Wow! Termina con esto, porque sé que algunos ya están durmiendo, están cansándose. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicoiditas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran los nicoiditas? Los nicoiditas eran gente, escúcheme, era gente que conocía la palabra, pero no vivía la palabra. Inducía a los creyentes a que salgan de ahí y vivan para sus propios placeres. ¿Cuánta gente conocemos así, no? ¿Cuánta gente conocemos que son nuestros amigos, vienen, pero siempre nos inducen a qué? A hacer las cosas malas, a que no vivamos con Cristo.
sino que vivamos para el mundo, vivamos para la inmoralidad. Nos invitan. ¿A quién ha escuchado decirle a sus amigos, oye, ñañito, ve, te invito a la iglesia, vamos a buscar a Dios? Si me dijo, oye, va, ñañito, ve, te invito. Ve, ñañito, ve, tengo unas amiguitas por acá, déjale a tu mujer ni bola, ni va a sentir lo que vas a hacer. Les inducen a qué cosa? A las cosas malas. Eso era esta gente. Y ahí dice, yo también les conozco cómo son ellos. Y tú les aborreces. Yo también los aborrezco a esa gente que solamente le invita a qué cosa? A pecar. Dios aborrece, déjeme decirle, el pecado y también aquellos que están induciendo a otros a perderse en la vida. ¡Wow! Yo no lo digo. ¿Quién lo dice? La palabra. Y termina con esto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! El que venciere, ¿qué quiere decir? El que venciere, ¿qué quiere decir? El que soporta todas las cosas de este mundo. El que no se aparta del primer amor de Cristo. El que no se aparta de hacer buenas cosas para el Señor. El que no se aparta de servirle. El que no se aparta de la doctrina. El que venciere a todas las tentaciones que vienen, a los afanes de este mundo, a lo que ofrece el diablo, a lo que ofrece el mundo. El que venciere le daré, ¿qué dice? De comer del árbol de la vida. ¡Wow! En Génesis 2, cuando recién empezó esto, cuando Dios hizo el jardín del Edén, puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Del árbol de la vida podían comer, porque aquel que comía del árbol de la vida le daba vida eterna, vivía para siempre. Pero aquel que comía el árbol del conocimiento, ¡wow! Dios dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. Adán y Eva eran inocentes, pero comieron de ese árbol y de pronto los ojos se le abrieron y supieron que era lo bueno y lo malo, pero más se fueron a lo malo que a lo bueno. ¿Qué destruye al hombre? La desobediencia. Te daré de comer del árbol de la vida. Un día vamos a morir y hemos de estar en el jardín del Edén con Cristo, comiendo del árbol de la vida para siempre, con la vida eterna. Pero hoy en este tiempo, para los que no son cristianos, reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Vuélvase al Señor. Sus ojos que vayan donde el único que puede darle la salvación se llama Jesucristo, no a ningún santo, no a ninguna virgen. Al único santo hacedor de la vida, Jesucristo. Los que no conocen del Señor, Él es el primer amor para usted, que no pierde el primer amor. Para los creyentes, para la iglesia, como este versículo nos dice, para la iglesia. Si hemos descuidado nuestra relación con Dios, volvámonos a la relación con Cristo. Que nada ni nadie tome el lugar que le pertenece a Cristo. Vuélvase, ore por amor a Dios, busque la palabra, sírvale al Señor, ame a los demás, ayude a los demás, pero que no se pierda el verdadero amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ese amor esté aquí, fervientes, apasionados por las cosas del Señor. Apasionese y no venga por una costumbre. Ya mismo se abre la iglesia y no diga, ay, es que ya toca irnos a la iglesia. Nada, levántese temprano, peínese, lávese y venga a la iglesia con alegría. En estos tiempos que estamos por internet, peínese, levántese, peínese, lávese, arregle todo, invite a los demás, a su familia, venga, siéntese. Escuchemos al Señor. Pero antes de que usted se siente, órele al Señor y dígale, Dios, en esta mañana quiero que hables a mi corazón. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Quiero escuchar tu palabra y que no sea solamente una costumbre. La costumbre, la rutina mata el amor. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es en todo. Relación con Dios, relación con la pareja, relación con los hijos. Entonces, mis queridos, el Señor nos ha hablado. Volvámonos al primer amor. Póngase de pie, por favor.
Cierre sus ojos ahí donde que usted está. Cierre sus ojos. Quizás Sigue igual, ¿verdad? Y el mismo Dios que hizo esa promesa, ¿verdad? ¿Dios cambia? Él no cambia. Si Él hizo esa promesa hace más de 2000 años, mucha atención. cierre sus ojos ahí donde que usted está. Cierre sus ojos, que nada le distraiga. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Señor, es verdad que nosotros nos hemos desviado del amor de Dios. Es verdad que hemos perdido nuestro primer amor y las cosas hemos hecho solamente por obligación, sin entendimiento, sin pasión. Y a veces estamos solamente por agradar al hombre o porque alguien nos obliga. Pero no estamos porque de veras en nuestro corazón late por estar contigo, por estar en tus cosas. Hay una sola cosa en la vida que es todo. Es nuestro amor hacia Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Gracias, Señor. Ahí donde que usted está, en gloria te veo. Dígale con su corazón: cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Cántele al Señor: Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser como tú, ese es el primer amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos, iglesia, regrese al primer amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Es que cuando usted regresa al Señor, al primer amor, puede hacer esto. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Vamos, iglesia, dígale: Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, Señor, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gracias, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar
reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, te damos, mi Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a que las cosas sean como en el principio, Señor. Que hemos, Señor, nacidos para amarte, nacidos para servirte, Señor. Gracias, Padre. Permítenos regresar al primer amor. Amada Iglesia, que nada ni nadie le separe del primer amor. Ni las cosas, lo que tiene, ninguna cosa, ni la obra de Cristo mismo tiene que separarle del amor del Señor. El primer amor, eso es lo que no se tiene que perder. El primer amor por el Señor. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, mi Dios. Levante las manos ahí donde que usted está. Amada Iglesia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Señor tenga amor y mucha misericordia, y que sobre todo le ponga paz para que pase todas las cosas que están pasando en estos tiempos. Que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo de Dios sean con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.